Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en la primera epístola de nuestro hermano Juan, del apóstol Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan 5, versículo 1. Primera de Juan 5, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fuerte declaración de Juan, el apóstol, el discípulo amado, confirmando que solamente el que cree en Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida es nacido de Dios. Allá afuera puede pensar la gente que son hijos de Dios. Satanás los tiene engañados. Apocalipsis capítulo dice que Satanás engaña al mundo entero. Y desde el principio lo engañó. Engañó a Eva, diciéndole que iba a ser como Dios, comiendo del fruto prohibido. Y con ese mismo engaño Satanás hasta el día de hoy engaña a la gente, haciéndoles creer que son su propio Dios. Mentira del diablo. Otra de las mentiras que a lo largo de los siglos ha sembrado en el mundo es de que todos son hijos de Dios. Al final Dios se va a arrepentir, al final Dios va a perdonar a todos y todo el mundo va a entrar al reino de los cielos. Pero ahí yo les diría, entonces, si así es, si Dios al final de los tiempos va a determinar que todo mundo va a ser perdonado, entonces ¿por qué mandó a su Hijo en propiciación por mis pecados? ¿Por qué tanta profecía desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis? ¿Por qué tanta profecía acerca de su Cordero Santo? Que por medio de Él somos nacidos de Dios. El que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida es criatura de Dios. Pero el que lo recibe como su único Señor y suficiente Salvador en su vida, pasa del estado de criatura a hijo. Y a partir de ese momento, todas las promesas y todo lo que está aquí heredado para ti, entra en tu posesión. En certidumbre de fe, así lo tienes que creer. Has heredado el reino de los cielos, has heredado la vida eterna, has heredado con Cristo estar 1000 años con Él reinando, has heredado la nueva Jerusalén eterna en los cielos. Es tu herencia. Créelo con todo tu corazón, créelo con toda tu alma, con todo tu ser, créelo. Es verídico, es cierto. Y dice Juan que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿qué quiere decir eso? Todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? Dios. Dios fue el que engendró. Luego dice la Escritura, ama también al que ha sido engendrado por Él.
Si yo amo a Dios, que fue el que engendró, entonces también debo de amar a todos aquellos que han sido engendrados por Él. ¿Quiénes han sido engendrados por Él? Pues los demás hijos de Dios. Los demás cristianos que han aceptado a Cristo como su Señor y suficiente Salvador de sus vidas. La Biblia Nueva Versión Internacional lo explica de una manera muy buena. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. O sea, si yo amo a Dios y creo en Cristo como mi Señor y Salvador, tengo también que amar a los demás hijos de Dios. O sea, a mis hermanos en Cristo, tengo que amarlos también. Es lo que dice la Escritura. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, el amor de Dios inundará todo este ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo en automático voy a amar a mis hermanos. Así lo redacta Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es un efecto de causa y efecto. Un sembrar y cosechar. Si yo me entrego al Señor con todo mi corazón, si yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, en automático yo tengo que amar a mis hermanos, porque la palabra de Dios que reina y vive en mi corazón va a provocar en mí que yo ame a los demás, porque también es un mandamiento, ¿verdad? Le fueron a preguntar a nuestro Señor Jesucristo cuál era el mayor mandamiento de todos, y nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu alma, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice nuestro Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Amar a Dios, pero no nada más de boca, sino con hecho. ¿Cómo se lo demuestro? Obedeciendo a su palabra. De esa manera se lo voy a demostrar. Él ya me redimió, Él ya me sacó de las garras del infierno, Él ya me sacó de las garras del Seol. Ya me liberó. Ya me rescató. ¿Cómo le pago? Luego vienen los hermanos y me dicen, pastor, me subieron el sueldo, o pastor, me dieron un puesto más importante en la empresa. ¿Cómo le pago a Dios? Hermana, hermano, con tu vida, entrégate con todo tu corazón al Señor, ves todos los favores y bendiciones que Él está haciendo en tu vida. Pues ¿cómo debo de agradecerle? Entregándote con todo su corazón. Cuando de repente alguien hace algún favor en tu vida, te saca de algún apuro, de una situación adversa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le mandas hasta un regalito, ¿verdad? Lo invitas a comer, haces algo de gratitud por aquello que te hicieron. ¿Por qué no hacerlo con Dios? Ya te liberó, ya te sacó, ya te perdonó, ya te arrancó de este mundo.
Ya no le perteneces a Satanás, ya le perteneces a Dios. ¿Cómo tengo que agradecerle? Entregándote con toda tu vida, con todo tu ser, con toda tu alma. Y en automático amaremos a los hijos de Dios. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Teníamos aquí en la congregación un hermano migrante, Oscar. Me lo encontré predicando la palabra del Señor aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, cuando aquellas caravanas del año 2018 vinieron a México para irse a Estados Unidos. Y el Señor puso en la vida de esta iglesia a ese hermanito hondureño. Y me acuerdo que en el Instituto Bíblico, de repente cuando tocábamos este tema, siempre decía, mi hermano, pero es que yo no puedo, es muy difícil obedecer a los mandamientos, mi hermano, me decía. Y yo le decía, no, mi hermano, no es difícil. Difícil si en la carne te está costando trabajo, si en la carne tú no se la has brindado al Señor, que tu carne no se resiste, no cede. Difícil si estás entre el mundo y el Señor. Pero si con todo tu ser y tu alma y tu corazón te entregas a Dios, no es difícil. Porque Él mismo lo dijo. Sus mandamientos no son gravosos siempre y cuando tú estés totalmente entregado a Él. Y así lo dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11:30. Mateo 11:29. Dice nuestro Señor en su bendita y santa palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando llegábamos siempre a esta parte, el hermano Oscar allá en el Instituto Bíblico me decía, mi hermano, pero es que no es fácil, es difícil llevar su yugo. Sí, mi hermano, es difícil cuando estás en doblez, cuando estás entre el cielo y la tierra y no te defines. Es difícil. Pero si tú eres celestial 100%, el yugo de Cristo te será fácil. Ahora hay que entender cuál es el yugo de Cristo. ¿Por qué habla aquí en este contexto de Mateo 11, 29 y 30? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Más adelante, aquí en esta misma hoja, viene el capítulo 12, donde aquí se habla de el yugo que los fariseos imponían a los judíos. Iban caminando los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo por los campos y tenían hambre y llegan y agarran y de las espigas arrancan un poquito, las deshacen y se las meten a la boca. Eso está escrito en la ley. Deuteronomio 23:5, que los que tenían tierras dejaran algunas espigas enteras para que o la viuda o el extranjero o el pobre, el menesteroso, si tenía hambre, llegase y arrancase de esas espigas y pudiera comer. Está en la ley escrito. Deuteronomio 23:5, ahí viene.
Pero ¿qué pasa? Que como era día de reposo, los fariseos andaban al acecho y ven que los apóstoles arrancan espigas para comérselas en día de reposo. Y le dicen a nuestro Señor Jesucristo los fariseos que eso no era lícito en día de reposo. Y nuestro Señor Jesucristo les explica a los fariseos de cómo David y sus hombres, cuando iban huyendo de Saúl, llegaron con el sacerdote Abiatar a donde estaba el tabernáculo y quiso comer del pan de la proposición, y el sacerdote le dio del pan de la proposición porque sus hombres tenían hambre. Obviamente no les dio del pan ofrecido en el lugar santo, sino el que retiraron de la semana anterior, de ese les dio. Y nuestro Señor Jesucristo les explica a los fariseos que, bueno, no se les demandó, no se les exigió una ofrenda por el pecado, por lo que acaban de hacer. Les dice a los fariseos que fueron sin culpa por hacer hecho David y sus discípulos y sus soldados. Entonces, ese tipo de detalles que los fariseos tenían, aumentándole a la ley, agregándole a la palabra, era ese yugo difícil que obligaban a la gente a hacer. Por eso en Mateo 23, 4, nuestro Señor Jesucristo se los demanda a los fariseos, se los expone. Dice el versículo 4 de Mateo 23, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Ese es el yugo del que habla la palabra. El yugo de los fariseos era terrible, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. El yugo que le ponían a los bueyes, ¿en dónde se lo ponían? Pues se lo ponían acá, ¿verdad? Pero hablando, ¿verdad?, de la ley, de la palabra espiritualmente, habla de que ese yugo que los fariseos le ponían a los hombres eran cargas pesadas que tenían en los hombros de los hombres, como si fuera un yugo de un animal de carga. Por eso así lo dice nuestro Señor Jesucristo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 29 les dice a sus apóstoles, discípulos y todos los que estaban oyendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es ese yugo que quiere el Señor Jesucristo que llevemos? Nuestra fe por delante, obviamente, y nuestra entrega. Fe, entrega, y obviamente si te entregas, obedeces. Entonces, si tú cumples con ese yugo, va a ser fácil. La carga va a ser fácil, porque el Señor te va a llevar, te va a guiar, te va a mandar a donde Él quiere, a donde Él considera correcto que es tu camino, y no va a ser pesado para ti. A ese yugo se refiere, a la fe, a la obediencia, al amor. Regresando a primera de Juan 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso viene del griego varus, que significa pesado o duro. El yugo de los fariseos era pesado, porque agregaban a la ley tradición y mandamiento de hombres. Lo mismo que otras religiones, que aparte de la palabra de Dios, agregan tradición y magisterio. ¿Quién les dijo? ¿De dónde sacaron todo eso? Inventos de hombres. Versículo 4, dice el Señor en su palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y con estos dos versículos yo me puedo ir predicar, pero unas 3 horas fácil. Porque a lo largo de los siglos, a lo largo de que el mundo es mundo, a lo largo de que el ser humano existe en la tierra, Satanás se ha encargado de engañar, de confundir, de apartar al ser humano de Dios. Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Luego dice lo siguiente, la segunda parte de ese versículo dice, pero yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. El que habla es nuestro Señor Jesucristo, hablando del enemigo de la humanidad que roba, mata y destruye. No se les olvide eso. Roba, mata y destruye. ¿Qué roba? Roba tu salvación. Roba la atención del verdadero que debe de ser atendido, Cristo Jesús. Roba, desvía, engaña, aparta. Y si te desvía de la verdad, si te desvía de Cristo, poniéndote, el fundamento es Cristo. Lo dice Pablo. Y sobre ese fundamento sobreedifico. Pero el enemigo de la humanidad, aparte del fundamento que es Cristo, agrega, añade otro tipo de cosas. Como intercesores, como vírgenes, como santos. Pero bien clara la palabra, dice en 1 Timoteo 2:5 que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es el único, porque es el único que dio la vida por la humanidad. Nadie más merece ese título, ese honor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el enemigo de la humanidad a lo largo de los siglos se ha encargado de engañar, de desviar, de hacer todo lo posible porque el ser humano no llegue directo a Cristo, sino te inventa religiones, doctrinas, filosofías, pensamientos de hombre. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es nacido de Dios? El que cree y declara y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que fue muerto, crucificado, resucitado, ascendido al cielo. Si tú crees y lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo y serás nacido de Dios.
Y si esa fe persevera hasta el fin, porque dice la Escritura en el libro de Mateo, que en este tiempo se levantarán falsos maestros y falsos cristos. Que si es posible, a los escogidos engañará. Entonces vean la importancia de prepararse, de estudiar en las prédicas de YouTube. No, ¿verdad? Prédicas de YouTube, ¿no? En las películas cristianas que salen en la televisión, esa del rico y el Lázaro está buenísima. Claro que no. ¿No creen que el enemigo, por medio de esas series y por medio de esas películas, pueda meter el engaño y desviarte? Claro que sí. No veamos películas, no veamos prédicas. Palabra de Dios, palabra del Señor. Si tú lees y escudriñas la palabra bendita del Señor, por más que venga tal predicador, por más que venga tal profeta, tal elegido, y aunque se resucite el personaje más importante del siglo XX, millones le creerán. Pero si tú estás firme en la palabra del Señor, tu fe te va a salvar del mundo. Porque hay tanto engaño, pero tanto engaño, que es muy fácil que una ovejita del Señor caiga de su fundamento, el cual es Cristo. Por eso, hermanos míos, palabra, 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 porque estamos viviendo tiempos de engaño. ¿Y qué creen? El engaño se va a incrementar. Con eso de la IA, puede engañar y va a engañar a muchos. Preparémonos estudiando, palpando el billete bueno, el verdadero, ¿sí? Yo estuve a punto de entrar a trabajar en un banco aquí en México y me ponían a estudiar la textura, los hologramas, los folios, el billete verdadero. Y me enseñaron a manejar el billete así, aprender a tocarlo diario. ¿Para qué? Para que cuando viniera alguien y me quisiera meter un gol, pues yo al momento de estar con mis dedos diario, practicando, ¿verdad?, la textura de ese billete, y si hay un billete que no tiene la misma textura que el verdadero, pues en ese momento, ¡pac!, lo detecto y lo saco de los verdaderos y lo observo y digo, este es un fraude. Así es la palabra bendita de Dios. Es que ya la leí, pastor, una vez completa la Biblia ya la leí. Mi hermano, te faltan millones y millones de veces más por leerla. No hay que dejar de leer la Biblia, apréndetela de memoria, pero obviamente siendo oidor y hacedor de ella, porque el engaño va a estar tremendo. Y muchos, como dice la Escritura de Mateo 24, serán engañados. Pero cuando tú tienes tu fe bien puesta en tu fundamento, que es la roca, y esa roca es Cristo, nada ni nadie te va a derrumbar, nada ni nadie te va a tirar, porque estás bien parado sobre el fundamento. Y ese fundamento es Jesús de Nazaret. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, tantos artilugios, tantas engañifas
tantas mentiras que hay en el mundo. Ahora tanta gente que está sorprendida porque Donald Trump le dio la espalda al pueblo de Israel. Pero si cuando ha estado a favor de Israel, no lo va a apoyar, va a permitir que Irán siga con su programa nuclear. Está solo Israel, siempre lo ha estado. Lo que pasa es de que los políticos de Estados Unidos lo agarran de propaganda política. ¿Por qué? Porque mucha gente de Estados Unidos pues es cristiana y disimulan que están con Israel para los votos, pero a la mera hora apoyan el terrorismo. Y hoy mucha gente, he estado viendo algunos videos de personas confiables que hablan sobre ese tratado y mucha gente que estaba verdaderamente confiada en que Donald Trump iba a ayudar a Israel y los iba a sacar de ese problema que tienen con los musulmanes. Eso no iba a suceder. Al final Donald Trump les dio la espalda y siempre la tuvo. Pero son engaños que hay en el mundo, simulaciones. Siempre la política es sucia y siempre hablan con una doble intención, prometiendo por delante y poniendo changuitos por atrás. ¿En quién verdaderamente vamos a confiar? ¿En quién verdaderamente vamos a vivir totalmente en justicia? En Cristo, cuando venga a reinar por 1000 años aquí a la tierra. A la tierra. Entonces, nuestra victoria, la victoria que nosotros tenemos y vamos a tener para con este mundo es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Punto. Solamente con Él. Aunque la IA engañe y arrase con mentiras, no creamos en todo lo que viene. No creamos, solamente en Cristo y en su escritura. ¿Y cuál es esa escritura? La Biblia. Versículo 6. Dice el Señor en su palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora el apóstol, ¿verdad?, está dando testimonio de aquel en el cual depositamos nuestra fe y por el cual tendremos garantizada nuestra vida en el cielo. Está hablando de Cristo cuando vino aquí en la tierra, ¿verdad?, y dio testimonio de su deidad. Repito el versículo 6, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Con su testimonio. Dice la palabra que no nada más mediante agua, ¿verdad?, dio testimonio, sino mediante agua y sangre. Agua, ¿por qué? En su bautismo. ¿Por qué en su bautismo? Porque cuando fue sumergido en las aguas del Jordán por medio de Juan el Bautista, el Espíritu Santo bajó sobre él, se posó sobre él y una voz del cielo
audible, que Juan el Bautista lo confirma y da testimonio de ello, dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí se está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir la Biblia NTV, versículo 6, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua, porque ahí las tres divinas personas estuvieron presentes. Ojo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Hijo sumergido en las aguas bautismales, pero si Él no tenía por qué ser bautizado, ¿por qué fue bautizado? Para asemejarse a nosotros, que nosotros sí necesitamos ser bautizados. Por pura semejanza a nuestra carne, Él se sumerge en las aguas bautismales. Y ahí actúa el Hijo. Y luego, después de que se sumerge, el Espíritu Santo baja y se posa sobre Él. Y el Padre, desde el cielo hablando: he ahí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Las tres divinas personas ahí presentes, ahí presentes. Y así lo dice la NTV. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua, pero no nada más por ello, y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua su bautismo y sangre su crucifixión. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, la verdad. Versículo 7, Reina Valera, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 3 in 1. 3 in 1. Desde que el cristianismo comenzó en el aposento alto, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés en Jerusalén a los 50 días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión, el espíritu del anticristo empezó a hacer de las suyas. Así lo dice Juan también aquí mismo. Primera de Juan 2:18, dice el Señor en su palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Vean desde cuándo está diciendo Juan que ya es el último tiempo, ¿verdad? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Desde el tiempo de Juan, desde el primer siglo, desde que Cristo ascendió a los cielos, empezó el enemigo de la humanidad a hacer de las suyas para desvirtuar, demeritar, engañar y menguar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los agnósticos, los arrianos, son ejemplo de ello, que no le daban el mérito a Jesús como Hijo de Dios. Vamos, en nuestra época, en nuestro tiempo, pues ya saben los testigos de Jehová que niegan a Cristo como Hijo de Dios. Los mormones, según ellos, son cristianos, pero su Biblia
Pues nada que ver con lo que tenemos en la palabra, pero se dicen cristianos. Desde el principio, desde el primer siglo, no desde el principio, desde el primer siglo, el anticristo ha empezado a trabajar de manera sorprendente, desviando la atención de la gente, inventando religiones, doctrinas, sectas, demeritando la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aquí está muy clara la palabra. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Desde que Cristo Jesús ascendió a los cielos es el último tiempo, pero ya ahorita en este momento es el final del final del final. El último de los últimos, por las señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y que vemos muy claras de que el Señor ya viene pronto por su iglesia. Entonces, aquí Juan, en el versículo 7, nos habla de que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, la palabra, Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son uno. Y 3, dice, son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Verbo? Porque el Verbo es la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Cuando Dios habló en el principio, en Génesis 1, cuando dice la palabra del Señor, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ahí el que estaba actuando era Cristo, en la palabra de Dios. Por eso Dios Padre, en el principio, Dios Hijo, en el principio, y Dios Espíritu Santo, en el principio, actuaron para hacer esta hermosa creación, para crear esto hermoso que es planeta Tierra, y que bueno, nosotros nos lo estamos acabando, ¿verdad? Pero vean cómo ese verbo desde el principio estaba. Dios habló y Cristo fue el que habla ahí. Por eso también Juan el apóstol en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ahí hablando de Dios Padre y Dios Hijo, siendo uno y dos a la vez. Dios Padre y Dios la palabra, o sea Cristo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Y dice el Señor, porque 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y aquí, cuando habla de que 3 son los que dan testimonio en la tierra, pues hablamos de que el Espíritu Santo, siendo derramado en Pentecostés, comienza a dar testimonio de la verdad.
Porque también Cristo Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si tú recibiste ya a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, no fue tu predicador, no fue el hermano que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Espíritu Santo que habló por medio de ese hermano, el que te convenció a ti de pecado, de justicia y de juicio. A veces queremos jactarnos que no, qué bárbaro, yo ya llevo 10 hermanos que ya reciben a Cristo como su Señor y Salvador en menos de una semana. Y te jactas y te vanaglorias, ¿verdad? No, no eres tú, es el Señor por medio de ti, el Espíritu Santo en ti es el que convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso aquí en 1 de Juan 5, 8 dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo es el que da testimonio del Hijo, el agua y la sangre. ¿El agua por qué? Por el bautismo de Cristo. Y la sangre por su crucifixión. Y luego dice, y estos 3 concuerdan. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bien, el versículo 9 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: ya que creemos el testimonio humano, si le creemos a alguien por algo, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, por medio del Espíritu Santo, por medio del bautismo de Cristo y por medio de la sangre en la cruz, su crucifixión, porque su crucifixión trajo su resurrección y su resurrección trajo vida y vida en abundancia. El testimonio del Espíritu Santo en el creyente, porque conforme vas avanzando y vas estudiando y te vas entregando al Señor con todo tu corazón, estás viendo cómo tú estás saliendo adelante, cómo tú estás siendo semejante a la imagen de Jesucristo. Cómo vas pasando, ¿verdad? Vas avanzando y ya no mientes, y ya no dices groserías, y ya no tienes malos pensamientos. Bueno, esos sí los tienes, pero inmediatamente pídele al Señor perdón y trata de pensar solamente en el Señor. Pero el testimonio del Espíritu Santo en uno mismo es una prueba fidedigna de que el Señor vive en mí. ¿Sí? Repito el versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente, ya que creemos que el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Versículo 10, Nueva Traducción Viviente: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Lo sabemos, lo sentimos, por su paz, por su gozo, por su reposo en nosotros, por la forma como estamos viviendo, por la forma como nos está conduciendo el Señor, por la forma como tratamos a los demás. Éramos impacientes, ahora ya tratamos de ser más pacientes, más mesurados.
Antes tomaba, ya no tomo. Antes fumaba, ya no fumo. Fornicaba, ya no fornico. Tantas cosas que el Señor tiene que quitarnos. Y que si nosotros estamos entregados a Él, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo el cambio en nosotros y damos testimonio de que es verdadero, de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Y bien que lo sabemos y lo sentimos con todo nuestro corazón. Los que no creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Ahora la Biblia Reina Valera, versículo 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién dice amén a ello? Nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, ¿a quién debemos de alabar? ¿A quién debemos de adorar? ¿A quién debemos de ensalzar? ¿A quién debemos de glorificar? Al Hijo. Porque el que tiene al Hijo no tiene la vida, como dice el siguiente versículo, el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Amados hermanos, en esta preciosa tarde de jueves, glorifiquemos, exaltemos, adoremos, amemos al Hijo de Dios, a su Cordero Santo de Dios, porque por medio de su Cordero nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.